Carlos está con nosotros y es el momento de hablar de cine. ¡Eso! Carlos López. Vámonos para el cine con Carlos. Vámonos para el cine. ¿Cómo Carlos, están? ¿qué tenemos? Tenía 2 semanas, tenía abandonado. 2 semanas más. El otro día no vivo y fue a saludar y me fui. Sí. No pude estar en el segmento. No, yo sé que tiene muchos compromisos. Adiós, gracias. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Carlos? Miren, el día de hoy vamos a hablar de los géneros que han sido exitosos en el cine, en la historia del cine. Ustedes saben que desde que el cine se creó, y más adelante también, el cine es un arte en el que la gente paga taquillas, en la que la gente va al cine, un arte que genera ingresos. Entonces, en la historia del cine han habido épocas en que géneros particulares han sido lo que están reinando en la industria. Entonces, vamos a mencionar unos cuantos de ellos de manera breve. Sucede que en los años 40, por ahí, los años 50, el género que más dinero estaba llevando a las salas de cine era el género del western o el género de películas de vaqueros. Exactamente. Muy malas. No. Bueno, tienen su público. No me gusta. Tiene su público, tiene su público. Y esas películas, ahí surgieron directores de mucha calidad, como por ejemplo, Sergio Leone, un Sergio Corbucci en Italia, un John Ford en Estados Unidos. Entonces, el género Spaghetti western le decían a los de Sí. Italia. Y ustedes saben por qué le decían Spaghetti Western, entre muchas otras cosas. Porque en Italia se hacían muchas películas de vaqueros. Y los vaqueros son personajes de Estados Unidos, de la cultura americana. Y eso es como que en México se hicieran muchas películas de la bachata. Y la bachata es de nosotros. Entonces esa es una de las razones por las cuales le decían Spaghetti Western a esas películas. En México le ponen a hacer muchas películas de chino. ¿Dónde? Se atreven. Eso fue en los años 30, 40. Sí, mire, en los años 40 y 50 es como la época dorada de ese cine de vaqueros. ¿Será por la facilidad de rodar en exteriores? Sí, exactamente, pero no solamente la facilidad de rodar en exteriores. Mira, y es muy interesante eso, porque también se hacían muchas escenas con decorados en el cine de vaqueros. Las escenas con decorados, o sea, la dirección, los diseños de producción, la dirección de arte, era algo muy importante en el cine de vaqueros. Por eso esas películas eran películas de estudio, porque se hacían grandes decorados, vestuarios y todo eso. O sea, películas que generaban dinero en la industria, tanto a los que trabajaban dentro como a los cines. Entonces de ahí surgieron actores muy populares y el más famoso, el gran héroe. ¿Quién me dice quién fue el gran héroe del cine de vaqueros? Fran Peroso. John Wayne fue el gran. John Wayne era lo que es ahora un Keanu Reeves, un Vin Diesel. Pepe Sierra, ¿no? Así. Bueno, un Pepe Sierra también. Pepe Sierra y un popero también. John Wayne, que ustedes saben que John Wayne, antes de ser actor, él era jugador de fútbol americano. Y de ahí Mira, yo no sabía. y de ahí lo vieron y dijeron, wow, este muchacho tiene mucho talento. Tiene un talento de película. Tiene un talento de película. Y miren lo famoso que se hizo. Y entre las películas famosas de lo que es el cine de vaqueros, el western, ahí tenemos películas como La Diligencia, Por un puñado de dólares, A la hora señalada. Entonces... Ese era el nombre de un programa de cine que había. De un programa de cine, qué bueno, con Arturo Rodríguez Sí, Fernández y Armando Almanzar. Yo no me lo perdía al mediodía. Sí. Era a la hora señalada. Sí, la hora señalada se llamaba ese programa. Era en Viva, ¿no era? No, primero lo daban en la X102. Oh. Ahí, él estuvo ahí en ese tiempo. Cuando Juan Luis compró Viva, entonces lo mudaron para allá. Exactamente. Y miren, Arturo Rodríguez Fernández y Armando Almanzar fueron, miren, grandes maestros de la educación del cine del país. Y eran enemigos en su momento, y en el programa ahí que la gente se sorprendió cuando pusieron el programa porque ellos no se llevaban. Y después... Cierto. Pana,
y tenían sus desacuerdos a nivel de cine en el Sí. programa, pero muy interesantes. Sí, yo Después de los 50, ¿qué otras Sí. películas, qué género se popularizó? Entonces, por ahí por los 70 ya el género de cine western fue mermando. No dejaron de venir películas de calidad del género. Pero vamos a ir a los años 80. En los años 80, el género que reinaba en las salas de cine era el género de cine de terror. Exactamente. Ese era el género más famoso de la época. Pero Era tendencia. Era tendencia. Ay, no. Entonces, ese A mí me encanta el cine de terror. ese género, Me encanta terror y No ficción. le pago a nadie para Yo no le veo asustarme. una Yo sí. película de Un terror. masu- un Yo masuto gratis. Yo sí. Cuando niña sí, pero mira. Si es para yo asustar, yo me duermo, asusto gratis. Yo no Yeah. Vamos con puedo. un susto. 300 de entrada, 2. No, Palomitas, no. refresco. Ficción, ficción y terror, Óyeme, me una semana encanta. sin pero dormir. miren, ese género de ese género del terror es muy amplio. Ujú. Y lo que fue más exitoso de ese género en la época es el género slasher, que son esas películas donde el villano era un individuo que andaba con un arma cortante, que perseguía siempre por lo general a adolescentes descontrolados. Ay, ay, ay. Exactamente. Mochando cabeza. Exactamente. Ujú. Y ahí surgieron películas como Viernes 13, Pesadilla en la calle Elm, Sí. Halloween de John Carpenter, entre muchísimas otras. Esas películas tenían una particularidad, que es que se podían hacer con bajo presupuesto. Sí, hermano. Correa, yo difiero de ti, porque las películas de terror tenían sus ventajas. Tú ibas con una jevita que tú estabas enamorado. Y yo pasaba vergüenza. Y ella y abrazaba. Exactamente. Y Los abrazaba. gritos era yo. El tigre está- Pasaba vergüenza. Anda, al Pasaba diablo. ¿Tú que tienes que vergüenza. abrazarme a mí? Fácil. Yo de Andrea para acá no he vuelto a mí. Fui a ver a Andrea porque no película dominicana y tenía que Y apoyar. mire, y Andrea No, pero dio miedo. también. Andrea era de humor, ¿no? No, no. Sí, ahora. A mí me dio miedo. Pues miren, Ay, no, otra de las características que tenía ese cine es que por lo general, al ser películas con bajo presupuesto, no tenían actores de mucho prestigio, pero eso no significa que no habían excepciones, porque de ahí conocimos a una Jamie Lee Curtis que se dio a conocer con la película Halloween, Ay, sí. porque eso es desde finales de los 70 y durante los 80. Y actores que se dieron a conocer en ese género, que sea con papeles muy pequeños, por ejemplo, Johnny Depp, se dio a conocer fue en Pesadilla en la calle Elm. Sí, un muchachito. estaba Un Johnny Depp. muchachito. Sí, yo me Y acuerdo. así mismo estaba, por ejemplo, Kevin Bacon en la película Muy bueno el Viernes Bacon, me encanta. 13, Friday No, no, the todo 13th. Pesadilla en la calle es la que le dicen, ¿cómo que le dicen a él? Freddy. ¿es que le Freddy dicen? Freddy. Krueger. Freddy Krueger. Tocayo tuyo. Claro. Esa es Pesadilla en la calle Elm, así que se llama la Pesadilla en la película. calle Y uno la Elm. conoce como Freddy Y Krueger. uno la conoce como Oh, Freddy Chucky, el Krueger. muñeco diabólico. Ellos, exacto, ellos empezaron a dañar el terror cuando Chucky, ahí se empezó a dañar todo. Que se empezó a No, dañar. la primera fue muy buena, Mira, después fue que lo Chucky, dañaron. muchacho. Vamos para el Sí. siguiente tema, que me está Pero dando miren, miedo. ustedes saben. Bájame la luz, Carlos, ahí. Mira, muchacho. Entonces, miren, en los años del 2000 en adelante comenzó una tendencia de las películas basadas en libros, en literaturas, pero principalmente literaturas para un público adolescente y niño. niño, sí. Y hubieron dos Ese de los sagas 90 fue ese. del 2000 en adelante. 2000, ok. Hubieron dos sagas que reinaron Sí. en ese momento. Claro. Vamos a ver quién se acuerda de cuáles fueron esas dos En el sagas. 2000. Está muy De los fácil. 2000 en adelante, de libros de literatura, no, principalmente oh, niños y El adolescentes. Señor de los Anillos. J.R. Ese. Tolkien Me encantó el Y Señor Harry de los Potter. Anillos. y Harry Harry Potter y Y el Señor de los Anillos. claro. Ajá, sí, no, Harry principalmente. Potter muy bueno. Principalmente. Exactamente. exacto. Esas dos sagas que surgieron más o menos simultáneamente, porque la primera Harry Potter se estrenó en el 2001. Bueno, las dos fueron en el 2001. La primera Señor de los Anillos en 2001 y la primera Harry Potter en el 2001. Y fueron grandes tendencias Sí. al momento de uno ir al cine. Eran las películas que más se estaban viendo. Pero fueron pocas las películas que estaban basadas en libros que tuvieron éxito, aunque se hicieron muchas. Porque eso es lo que pasa con las tendencias. Se hace una, es exitosa y vienen otros y las copian. Entonces, entre las películas fallidas de ese estilo tenemos, sagas fallidas. Tenemos las Crónicas de Narnia,
Sí. que está basada en un libro también. Sí, hay una serie. Una eso saga de también. libros. Sí. Sí, Muy se hicieron buena. unas películas, pero no tuvieron el gran éxito que buscaban. Sí. Y ahí tenemos también películas como... Hay una que casi nadie conoce porque fue ver. un total fracaso, que se llamaba Eragon, que fue un gran fracaso. Ya. Exactamente. Ustedes, nadie lo conoce. Eragon era hace una vez. Y se hizo, iba a ser el principio de una saga y la primera película se fue a pique, como dicen por ahí. Guay. Pero hay una que no es, que es de libros así mismo, que aunque es más para adultos, muchos jovencitos lo leen. Y es la saga de, que ahora mismo está muy popular, Game of Thrones. de las 50 sombras de De Grey, Grey, 50 ok. Shades of Grey. Entonces, esa saga de 50 Shades of Grey, aunque es más para adultos, Sí, claro. no deja de estar, vamos a decir, en la misma funda donde están El Señor de los Anillos de Harry Potter, porque están basadas en libros que se han hecho muy populares, principalmente para un público adolescente y niños, en el caso del que sean de niños, Sí, ¿entiendes? pero un paréntesis, Carlos. Ujú. Ya que dicen que siempre ninguna película supera el libro, Ujú. con 50 sombras de Grey, hicieron honor a eso. O sea, el libro Ujú. te crea emociones y te crea un asunto Mm. que sí, es demasiado sí. fuerte. Que la película no. O sea, las películas fueron un disparate, pero el libro, mira. Por uf, lo fuego general, total. esa saga de las 50 sombras tenía un público femenino en su mayoría. Tanto la película como la literatura. Sí, sí. El masculino estaba más que si Fast and Furious, que si Star Wars. Ustedes saben esas Yo Matrix. creía que, por ejemplo, de la obra de Dan Brown, Sí, también. iban a sacar otras más. Exactamente. Y han sido muy Porque exitosas. nada más La son dos. primera, El Código Da Vinci, Ujú. que se estrenó en el 2006, fue un gran éxito a Ujú. nivel de taquilla. Sí. Y yo voy a... Miren, esa película se estrenó en el año 2006. Hubo una gran Código Da controversia en el país. Y que tenía que... la religión católica decía, no vayan a ver esa película. Ajá, sí. Y eso. Pero cada vez que ellos decían eso, las películas la iban a ver cada Sí, vez más. causaba más interés. Sí, y yo considero algo, esas películas de Dan Brown, Ujú, del El libro, Código Da Vinci, sí. esas cosas, son películas que, y esa historia, como que no hay que volverse muy loco con eso, porque hay mucha ficción ahí. Ujú. Incluso el personaje que... Tom Hanks, cuando eligió hacer esa película, la primera, es para él tener como su propio superhéroe. O sea, Sí. él es un superhéroe en esa Ujú, película. Ese ujú. tipo hace de El todo. profesor, sí. Y si no hay que prestarle tanta atención a eso, porque digo Es yo. verdad. Carlos, qué raro que tú no mencionaste la comedia en sus inicios con el cine mudo. Sí, no, claro, vamos a mencionar todo eso. Va Pero que- lo que pasa es que tú volaste, tú empezaste por los western Sí. y el cine mudo está mucho antes. No, en- claro, en mira, el 29, el cine, 30. exactamente. La comedia es algo que es muy genérico porque todo el tiempo ha sido muy exitosa. Lo que pasa es que la comedia cambia mucho, ¿verdad? Porque tú puedes decir comedias del cine mudo, películas clásicas como Cantando bajo la lluvia con el actor Jim Kelly, por ejemplo, es una comedia musical. Pero tú no puedes decir que no son hermanas de películas como de Adam Sandler, que son comedias también. O sea, la comedia en sentido general se ha mantenido durante todos los años. Lo que pasa es que ha cambiado mucho los actores que la hacen y las épocas, ¿entiendes? Por ejemplo, en los años 80 estaban las comedias del director director y guionista John Hughes, que es el que hacía las comedias para adolescentes, con películas como por ejemplo Ferris Bueller, Day Off, películas como Sanky Panky se me pasó el 1 y nombre. 2 y 3. Pero bueno, Sí, sí. Pretty Es una saga Pink, importante. etcétera. Pero en cuanto a ese del cine del cine clásico en la época muda, Charles Chaplin, ¿verdad? Fue el pilar Pionero. de ese cine. Y él Del tenía el pionero. personaje que se llamaba Charlotte,
Y era un cine muy físico, una comedia muy física, Claro, claro. con las cosas que él hacía, los golpes que se daban, Los esa gestos clase- y la los payasada, la gestos. payasería y los gestos. Entonces, la cámara que filmaba en pocos fotogramas por segundo, eran menos fotogramas por segundo y hacían que las imágenes se vieran Sí, sobresaltadas. se movía, ajá. Y entre las entonces hablar del cine de comedia de esa época es hablar de Charles Chaplin. Él tenía películas muy famosas como por ejemplo El Gran Dictador, películas como por ejemplo Luces de la Ciudad, Wow. etcétera. Carlos, pero tú tienes esa cabeza. Los nombres. Mira, Mira. Bueno, mi Después madre. de Chaplin fue la figura icónica del cine mudo. Sí, sí. ¿Quién más se destacó en esa época? En esa época estaban los hermanos Marx. Hay una escena que yo siempre he querido hacerla cuando tenga 2 pesos, Mm. que es la escena del El camarote. bastón. ¿Eh? No, la del camarote. Que es una escena icónica del cine de los hermanos Marx. Sí, sí. Busquen en YouTube, escena del camarote, hermanos Marx. Ajá, Lo voy a donde está buscar. Groucho Marx Ajá. y el hermano. Y una escena también que es como de los cavernícolas. Que hay una escena de una película que están peleando como con unos ay Dios mío, esto, no dragones, sino animales gigantes que habían antes en la prehistoria, con dinosaurios. Ujú. Hay una escena de una película que es, ¿tú te acuerdas de esa? Ahora mismo. Que no, me- pero no a, mí, importa. a mí me gusta mucho. Pero Él, se bueno, está acuerda, bien, está él- bien. él sí se acuerda de las redes sociales. No, Está pero- bien, está bien. Sí, Jurassic Park. Es de Jurassic Park que tú hablas, no me digas. Bueno, No, el entonces. cine mudo. Ajá. Entonces, pero ya ustedes saben. Síganme, @palcine con Carlos. Ahí estamos, mi gente. Y yo estoy aquí para ustedes. Cualquier tema que ustedes quieran. Esta sección es de ustedes. Con la higuera al hogar.